Bueno, pues este es un artículo que yo escribí hace como 5 años más o menos. Pues yo creo que es el Nicarmopogua es un texto que debería ser de lectura obligada para todos los mexicanos, para todos los católicos en el mundo, pero especialmente para todos los mexicanos, por una razón muy simple, porque ahí se narra de manera muy detallada el alumbramiento de la nación mexicana, o sea, en la parte espiritual, pero también en otras más que vamos a ver a lo largo de estos minutos. El Nicarmopogua es un texto fundamental, como lo es, por ejemplo, la narración de Bernal Díaz del Castillo de la historia verdadera de la conquista, que nos desmenuza y nos narra cómo fue ese momento importantísimo de nuestra historia. El Nicarmopogua es un documento que se escribió originalmente en náhuatl y luego se tradujo al latín. Y de hecho las palabras Nicarmopogua significan aquí se narra o aquí se cuenta, y fueron escritas por un indígena muy sabio, Antonio Valeriano se llamaba este indígena. Bueno, este es el nombre ya de bautizado, el nombre indígena no sé cuál sería, pero este es un nombre ya de bautizado. Este señor Valeriano conoció en persona a Juan Diego, era un indígena también, pero era pues un indígena muy brillante. Hubo muchos indígenas muy brillantes, obviamente, ¿no? Entonces este fue uno de ellos y es importante hacer remarcarlo, porque a veces nos puede asaltar la tentación de creer que pues los indígenas pues eran poco menos que pues como casi incapacitados, ¿no?, para cualquier juicio o cualquier actividad intelectual importante, y lo cual es totalmente equivocado y falso. Prueba de ello es esta narración, que además, y vale decirlo, es un poema, es una narración bellísima, un poema. Uno lo tiene que saborear y lo tiene que disfrutar, esta narración en la cual Antonio Valeriano nos va poniendo en letras hermosas y bellas, me imagino como las escuchó tal cual de la boca de Juan Diego. En este documento yo lo he leído muchas veces, pero de repente me vino la idea de que me pareció que tenía el formato de un acta de independencia de una constitución, lo cual pues de entrada me pareció extraño. Empecé a investigar a ver quién más había llegado a esta conclusión y pues no encontré otra referencia. Entonces yo lo que hice fue leer el acta de independencia de Estados Unidos, la de México, la de otros países y el inicio de las constituciones o sus cartas magnas, y para sorpresa mía me di cuenta que el Nicarmopogua cumple perfectamente con los requisitos de un documento legal en el cual se puede perfectamente sustentar el nacimiento legal de una nación, que es básicamente un acta de independencia es como el acta de nacimiento de una nación. El acta de independencia, por ejemplo, de Estados Unidos, pues narra, ¿no?, el contexto histórico en el cual se dio la guerra de independencia, porque había unos ingleses que etcétera, etcétera. Bueno, eso ya quien lo quiera leer, pues pueden consultarlo. Nuestra primera constitución oficialmente es la de 1814, de octubre del 1814, redactada en Apatzingán, Michoacán, por José María Morelos y Pavón, en la cual también se hace una descripción. Esa no es acta de independencia, es una constitución. Se hace una descripción del contexto histórico por el cual se levantaron en armas y contra quién estaban combatiendo y la razón por la cual esto sucedió. Entonces en el Nicarmopogua encontramos exactamente los mismos elementos. Encontramos el contexto histórico que enmarca los acontecimientos guadalupanos, donde narra que 10 años después de la caída de la Gran Tenochtitlán, etcétera, pues había mucha convulsión social, ¿no?, porque no se había concretado una conquista espiritual, contraria a lo que se cree de que los españoles llegaron a imponer con las armas, la fe y la religión. Pues no fue así. Sí fue un proceso de evangelización muy arduo, muy complicado para los indígenas. Es que tenemos que entender pues que les vinieron a presentar un mundo que ellos obviamente estaban absolutamente ajenos a él. Entonces era el mundo occidental y además la religión cristiana. Eran dos cosmovisiones totalmente diferentes a los que ellos conocían, sabían y tenían como religión. Entonces este choque obviamente pues fue muy complicado de poder, para los evangelizadores, poderles hacer inteligible algo tan complejo como es la religión
católica, o sea, los dogmas de la fe y el evangelio, que es algo complicadísimo, y además sin dominar el idioma, pues era una razón mucho más complicada. Yo preparé hace unos meses, una ponencia sobre Doña Marina, que la presenté como la primera evangelizadora de América, porque eso fue, de hecho, ella fue la primera persona, la primera mujer, yo creo que la primera persona en América que, digamos, bueno, cuando menos en América continental, que anunció el evangelio en náhuatl o en alguna lengua indígena. Ella yo creo que fue la primera, porque aunque habían llegado otros españoles aquí a tierra americana previo, o sea, al continente, antes de la llegada de Cortés, pues habían sido absorbidos por la cultura maya. De hecho, llegó hasta un sacerdote que no está registrado que él haya pues anunciado el evangelio, sino más bien él como que se asimiló a la cultura maya y luego fue rescatado por Cortés. Pero Doña Marina sí fue la primera, pero a lo que voy con esto es que eran los mismos indígenas los que se tenían que transmitir la fe unos a otros, porque eran pues los que se entendían. Los evangelizadores estaban pasando una situación bastante complicada, y eso se narra como contexto histórico en el Nican Mopogua para explicar por qué, además explicar por qué un indígena iba camino a la doctrina, porque eso es básicamente lo que está narrando, ¿no? Que iba de camino hacia Tlatelolco a tomar doctrina. Pues era un indígena, Juan Diego. Ya Juan Diego era su nombre bautizado y parece que tenía ya bastante tiempo evangelizado por la manera en la que se expresa en el texto, que conocía a profundidad los dogmas, ¿no? Entonces, o sea, el lenguaje que él manejaba no era de alguien que apenas está recibiendo la doctrina, sino de alguien que ya la tiene bien aprendida y además madurada, ¿no? O sea, ya la había madurado, ya la había digerido esa doctrina, y él entendía esas cosas, ¿no? Entonces, también es importante, en esto se narra en el Nican Mopogua al inicio, que había elementos que eran muy propios de la cosmovisión indígena, que es esto del floricanto. El floricanto era la representación de lo real y lo divino, es decir, lo que era absoluta verdad. O sea, cuando se refería a este término de floricanto, era la verdad absoluta en la que creían los indígenas, ¿no? Una verdad teológica, por decir de alguna manera. Y por eso en el acontecimiento guadalupano está identificado, se abre con el canto y se cierra con la flor, es decir, los dos elementos completos de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque cuando va Juan Diego, según se narra en el Nican Mopogua, rumbo a Tlatelolco y la Virgen se le aparece, antes de verla escuchó cantos angelicales donde él pensó que sí estaba quizá en el paraíso, o que sí ya se había muerto incluso, ¿no? Ahí se abre esta historia con el canto y se cierra con la flor, ¿no? Con la flor, las flores en el ayate. Entonces, para el mundo indígena esto representaba que era la absoluta verdad teológica en la cual ellos creían, ¿no? Entonces, estos símbolos, que obviamente Dios los conocía muy bien, se los dio a los indígenas para que estuvieran convencidos de que esto era algo absolutamente real. Entonces, estudiando y leyendo el Nican Mopogua se puede leer como una narración histórica, que lo es, como un poema, que lo es también, y como un documento jurídico, que es a la conclusión que yo llegué, que también lo es, porque establece una serie de principios fundamentales sobre los cuales se sustenta la constitución, o sea, es decir, la creación de una nación. Entonces, empezando con el anuncio, es decir, cuando la Virgen Santísima empieza a hablar con Juan Diego, le revela quién es ella, porque de ahí deriva el poder que ostenta y la representación que tiene. Ella se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Es decir, es una declaración de principios. Hay un solo Dios y yo soy su madre. Si ese Dios rige, obviamente como lo narra el Nican Mopogua, todos los destinos y toda la creación, pues si tiene una madre, es decir, es una madre que también tiene ese poder por herencia, aunque el que hereda es el hijo, pero aquí ya sabemos que es una herencia inversa, es decir, es el hijo el que le transmite ese poder a su madre, ¿no? Entonces, cuando ella se presenta ante Juan Diego, ella
le dice, voy a leerlo tal cual para no faltar aquí a alguna palabra que me vaya a brincar. Le dice, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él le respondió, señora mía, tengo que llegar. Él identificó que esa mujer que le estaba hablando era alguien con una dignidad para llamarla señora. Señora y niña mía, él le respondió, es decir, él sabía que tenía una dignidad a la cual él tenía que responderle con respeto. Pero al mismo tiempo vio en ella la ternura de esa adolescente a la cual él tomó como propia. Es decir, en su espíritu él reconoció que había ahí algo sobrenatural a lo cual él pertenecía, pero que eso le pertenecía a él también. Era un acto recíproco, es decir, él pertenecía a Dios, pero la Virgen, o sea, esa niña que él veía, le pertenecía porque sabía que era parte de su creencia religiosa. Él de alguna manera la identificó. Porque le dice, tengo que llegar a tu casa de México Tlatelolco. Es decir, ¿por qué le dijo tu casa? Pudo haberle dicho, voy hacia el templo, al templo. ¿Por qué le dijo tu casa? Porque él sabía, identificó que esa mujer que le estaba hablando era parte de la religión que él recién había aprendido, conocido y que él identificaba a ella quizá en ese momento como la Madre de Dios, o cuando menos sabía que ella era parte de la religión católica, porque por eso dijo, voy a tu casa, ¿no? A seguir cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Aquí él dice, nuestro Señor, y a ella le dijo, señora y niña mía. Es decir, es un título donde está poniendo en la misma dignidad, no es que los exponga al mismo nivel, sino en la misma dignidad, la reconoce como señora mía, señora suya, es decir, él se reconoce como un servidor, pero también de Cristo, es decir, por eso él le dice nuestro Señor. Es importante estos matices para entender que él fue consciente desde un principio con quién estaba hablando. Le dice ahí, la Virgen le responde, y ahí es donde ella revela quién es y su poder. Le dice, sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María. Siempre Virgen Santa María. O sea, son, digamos, 3 títulos importantísimos. Siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador de todo, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, ahí le está revelando que ella detenta un poder que está por encima, incluso de la tierra, o sea, del poder temporal, que no es una soberana del mundo, es una soberana que ejerce su poder por encima y más allá del mundo, porque lo ejerce también en el mundo espiritual o en el reino celestial. Así que así empieza, por ejemplo, el acta de independencia de Estados Unidos, donde ellos declaran que hay un Dios creador de todo. Igual la Constitución de Apatzingán se declara que hay un Dios creador de todo, etc. ¿Por qué? Porque es una declaración de principios para desde ahí entender de dónde proviene el poder y la soberanía. Entonces, aquí ella exactamente hace lo mismo, le dice, hay un Dios uno solo y que es el creador de todo en el cielo y en la tierra, y yo soy su madre, la madre de ese Dios. Entonces le está revelando quién es y el poder que tiene. Inmediatamente después de que ella le revela quién es y cuál es el poder que ostenta, le da, como ya le reveló que tiene poder, ya ahora viene la primera, digamos, el primer mandato. ¿Por qué? Porque tiene el poder de ordenar, el poder de mandar, y le dice, deseo vivamente que se me erija aquí una casita. Es muy importante esta palabra, es muy importante porque ella pudo haber dicho, quiero que se me erija un templo. De hecho, hasta donde yo sé, es la única aparición de la Virgen María en la historia, reconocida por la Iglesia, o sea, que ha cumplido con todos los requisitos, en la que la Virgen pide una casa, porque en todas siempre pide un templo. Cuando dice quiero, por ejemplo, en Lourdes o en Fátima, en otras partes siempre pide un templo o capilla, lo que sea. Pero esta es la única en la que yo tengo entendido que pide una casita. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y una casa? Bueno, pues es evidente, ¿no?
pero en la casita es donde uno va a habitar, donde uno va a vivir. Pero es importante también decirlo porque es la sede del poder, es decir, el poder siempre debe de tener un lugar desde donde se ejerce. Cualquier poder, ¿no? O sea, en cualquier gobierno, pues tiene que haber una casa oficial donde viva el que gobierne, ya sea un rey, un emperador, un presidente, lo que sea. Tiene que tener una sede oficial. Pues ella pide, precisamente una vez que le revela quién es y el poder que detenta, le pide que se le construya una sede en la cual ella va a habitar y obviamente a gobernar, ¿no? Entonces, además de dar la primera orden, inmediatamente concede el primer derecho de esta constitución que empieza ella a dictarle a Juan Diego, aunque él no lo sabe, pero es una constitución porque empieza a tener ya leyes, derechos, ¿no? Y así lo vamos a ir viendo. Dice, en esta casita o en este templo, lo quiero para mostrar, o sea, que la gente lo vea, y dar, que son dos cosas diferentes, todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Es decir, aquí viene comprendido, como lo entendería cualquier abogado, una protección completa, ¿no? El amor, la compasión, que es un acto que viene del amor, es decir, el ayudar, el comprender, el hacer propios los dolores, las aflicciones del otro, ayudar, es decir, el auxilio, y además la defensa, o sea, está otorgando estos derechos a cambio de que se le erija una sede. Entonces empieza ya a ejercer esta labor de decir, yo como gobernante te concedo esto, ¿no? Yo te lo concedo. ¿Qué significa eso? Que te lo estoy dando. No es que me lo pidas tú, sino yo te lo quiero regalar a ti. Después viene un segundo derecho, que es el de la ciudadanía, que es importantísimo, y los beneficios que trae consigo, porque dice, yo soy vuestra piadosa madre. O sea, ya había dicho que era la madre de Dios, y además ahora dice, yo soy vuestra piadosa madre también. A ti y a todos ustedes juntos, los moradores de esta tierra. Es importante decir moradores porque no dice los nativos, que nativos significa que hayan nacido ahí. Moradores es que vivan ahí, no necesariamente los que nacieron ahí. Cualquier persona que tome esa tierra por casa, que venga de cualquier parte del mundo. Vosotros, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen. Es decir, no solamente a los que vivan en esa tierra, sino a cualquier persona fuera, en otra parte del mundo, que también la invoquen, ¿no? como madre. Les está otorgando también los mismos privilegios. Que me invoquen y confíen en mí, oiré allí sus lamentos y remediaré todas sus miserias, penas y dolores. Esto es muy importante. Esto es muy importante, estas tres palabras que la gente pudiera pensar que son sinónimos, y en cierto aspecto se pueden utilizar como sinónimos, pero son cosas diferentes. Miserias básicamente se refiere, o uno lo entendería, a las carencias materiales, cualquiera que sean. Penas, que pueden ser dolores o angustias emocionales o por alguna otra razón espirituales, y dolores que generalmente uno identificaría como aflicciones físicas, es decir, ella está otorgando la protección material, está otorgando el derecho a la salud y al consuelo, ¿no? Que son tres funciones, es decir, es como decir la fe, la esperanza y la caridad, las obras de misericordia. Acá la Virgen les está otorgando estos derechos a quienes la invoquen, a los moradores de esta tierra y a los que la invoquen incluso fuera de esta tierra, ¿no? Aquí ya se van conjuntando los derechos que esta incipiente constitución que se está redactando en el momento que le está hablando la Virgen Santísima a Juan Diego se empiezan a tomar forma. Viene después, como ella ya le dijo a Juan Diego que ella tiene el poder y detenta un poder, también tiene el poder de designar representantes o de poder delegar, que es muy importante, autoridad. Es decir, no solamente ella tiene el poder, sino además tiene el poder de delegar en otros parte de ese poder y representación. Su primer ministro sería el obispo Juan de Zumárraga. Le dice, para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí en el llano me edifique un templo.
le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Visto, admirado y oído. O sea, fue un acto obviamente de verlo, de una admiración porque tuvo una experiencia espiritual profundísima, y lo que escuchó, no solamente las palabras de la Virgen, sino el canto de las aves, o de lo que él pensó que eran aves, pero que no sabía si eran cantos celestiales, que se oían como aves, ¿no? Entonces, todo eso tenía que narrarle Juan Diego al obispo, pero la Virgen le está diciendo a Juan Diego que el que debe de encargarse de hacerlo, de ejecutarlo, es el obispo. Es decir, la Virgen le está reconociendo al obispo que tiene una autoridad a la cual ella acepta también someterse. Esto es muy importante porque incluso en los gobiernos, aún en la parte, por ejemplo, donde había un rey, el rey también tenía que obedecer a los que fueran sus súbditos si estos tenían un mando, un poder, ya sea militar o administrativo. Entonces aquí la Virgen, ella acepta la autoridad, le reconoce esa autoridad, o sea, se la está confirmando, y pide que sea él el que ordene, porque ella dice, yo quiero esto, pero lo deja a la voluntad del obispo que se ejecute su orden, ¿no? Esto es muy, muy importante. Luego viene otra cosa importantísima. La Virgen María, la Virgen Santísima, llega a abolir las diferencias de castas y de razas. No me gusta usar ese término porque razas me parece más como un término para distinguir pues animales o cualquier otra especie, pero no humanos. Pero bueno, para que la gente entienda a lo que me refiero, ella decreta la desaparición de las razas, o de otra manera la igualdad de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento lo hace? En el momento que le dijo al principio a Juan Diego, tú el más pequeño de mis hijos, es decir, el último, el más, ¿qué entendemos por eso? Pues el más, vamos a decirlo en estos términos para que la gente lo entienda, el más insignificante, el último. De hecho Juan Diego así se refiere a sí mismo cuando él se ve incapaz de que el obispo lo tome en serio, cuando le dice más adelante, oye, pues mejor manda a otro porque yo soy cola, es decir, yo soy la parte final de, pues de un animal, pues la parte final es la cola. Entonces él dice, yo soy lo último. Entonces la Virgen le dice, no, tienes que ser tú directamente y yo te designo a ti como mi embajador, y utiliza esa palabra como embajador para que vayas a hablar con la autoridad máxima. Es decir, ahí la Virgen le está dotando de una autoridad y un poder a Juan Diego para decirle, tú que eres el último, vas a ir a hablar de tú a tú con el obispo, con respeto, por supuesto, por la dignidad que detenta, pero pues tienes que hablarle de frente y directo, sin intermediarios. Tú directamente tienes que hacerlo. Es decir, aquí ella, como otro derecho, está poniendo que todos los habitantes de esta nueva patria que ella está alumbrando, ella está trayendo a este mundo, tienen el derecho a la igualdad. Además de que Juan Diego y sus palabras son tan dignas de confianza como las del obispo, por eso lo manda a él directamente a dialogar. La Virgen perfectamente se le pudo haber aparecido al obispo en lugar de a Juan Diego, pero es muy importante que se le haya aparecido, y si lo hubiera aparecido al obispo y el obispo hubiera dicho, se me apareció la Virgen, vamos a construir un templo, nadie absolutamente lo hubiera puesto en duda, pero el impacto hubiera sido muy diferente, porque los indígenas pues hubieran dicho, bueno, pues eso fue una historia que se inventó el obispo. ¿Por qué? Pues porque tampoco hubiera habido un ayate, no hubiera sido necesario, pues porque el obispo no hubiera pedido una prueba. Entonces, por eso es tan fundamental cómo se dieron las cosas, que fuera Juan Diego, que no le creyeran, que el obispo le pidiera una prueba, porque gracias a esa prueba tenemos un documento literal, ahorita lo vemos más adelante, pero que se plasmó, ¿no?, en una imagen. Además, viene otro derecho que otorga esta Constitución que se está redactando, que es el derecho, la justa paga por el derecho. Eso es lo que ella establece. Porque en el momento ella le dice, ten por seguro que lo agradece, cuando le está diciendo a Juan Diego, todas estas molestias que te vas a tomar por ir a hablar con el obispo, ir a caminar muchos kilómetros bajo el rayo del sol y el cansancio, bueno, eso no lo dice, pero obviamente que así era. Dice, ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con la que vas a procurar lo que te encomiendo. Así que ella dice,
el trabajador, como lo dice también en la Sagrada Escritura, merece una paga. Y la Virgen lo determina igual, ¿no? Dice, yo te voy a recompensar, te voy a pagar por estas fatigas que estás tomando. Es decir, establece que el trabajo debe de ser pagado y pagado justamente. Entonces ya una vez que Juan Diego cumple con esta ordenanza que le manda la Virgen Santísima, pues él regresa frustrado a comentarle que pues no le hicieron caso, ¿no? Que el obispo pues sí lo recibió después de mucho rato de tenerlo ahí haciéndole espera, le contó lo que pues había visto y oído, pero que el obispo le dijo, bueno, luego regresas, otro día te escucho con más tiempo, o sea, como diciéndole, pues no te creo, ¿no? Básicamente. Entonces él regresa muy abatido para decirle que es esto que había mencionado antes, ¿no? Que por qué no mandaba mejor a alguien de, pues realmente que sí tuviera más dignidad, que lo respetaran, que fuera reconocido, etcétera. Y aquí la Virgen Santísima le dice algo muy importante. Dice, oye, hijo mío, el más pequeño. O sea, le vuelve a hacer énfasis en que es el más pequeño. Importante este comentario, ¿no? Porque no es por denigrarlo, sino para decirle, pues estás en lo más profundo de mi corazón, ¿no? Ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, porque pues, obviamente tiene a toda la corte celestial, podría haber mandado a un ángel, a un santo, a quien pues ella dispusiera, y todo el mundo estaría encantado de servirle, ¿no? De mensajero, pero dice, son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Es decir, ella está elevando la dignidad de Juan Diego, de ese el más pequeño, le está encomendando la misión más importante de la historia de nuestro país, porque le dio básicamente el mensaje de dar a luz, de anunciar el alumbramiento de la nueva nación que estaba dando a luz la Virgen Santísima. Esta nación la gestaron Hernán Cortés y doña Malinche, y quien la alumbró, quien la dio a luz, fue la Virgen Santísima. Entonces, aquí Juan Diego es pues el vocero, el mensajero, el que lo va a anunciar. Por eso le dice el énfasis de, tú eres el más pequeño y por eso es que a ti te lo encomiendo, porque te voy a enaltecer por encima de todos los demás, ¿no? Y junto con esta idea o esta orden, viene otro derecho más que se asienta ahí en esta Constitución, que es el derecho al descanso, que esto es muy importante, porque ahorita lo damos por un hecho, de hecho, pues obviamente está en la ley del trabajo y en otras, pero ahí es donde se establece que tiene el derecho el trabajador a gozar de un descanso después de una jornada laboral, porque la Virgen Santísima le puede ver, ya que regresa Juan Diego, le puede haber dicho, no, pues ve otra vez y ahí quédate hasta que te atienda. Pero lo que le dijo fue lo siguiente, mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana, es decir, le está dejando que él vaya y descanse de esa penosa labor que le mandó a cumplir, que vayas mañana a ver al obispo, dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad. Todo esto es muy importante, parecen detalles insignificantes, pero igual que en el Evangelio, pues no hay nada, no hay ninguna palabra ociosa, todo lo que está asentado en la Sagrada Escritura tiene una razón de ser, y aquí también en la narración y en las palabras de la Virgen, la Virgen no iba a pronunciar palabras ociosas, o sea, todo lo que dijo tiene una razón, y por eso es importante analizarlo desde el punto de vista jurídico. Yo no soy abogado, pero cualquier abogado lo podría pasar con una óptica o con un filtro jurídico y se daría cuenta que esto es realmente una acta prácticamente notarial donde se describe con mucho detalle términos y principios básicos que dan sustento legal a un hecho o un acontecimiento. Por eso la palabra mañana es fundamental, porque le está diciendo ve y descansa y regresas mañana. Entonces él pues le dice que sí, que de muy buena gana irá a cumplir el mandato y que no va a dejar de hacerlo, ¿no? De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Es decir, sí era obviamente pesado hacerlo, pero él dijo a mí no me pesa hacerlo, ¿no? Es lo que le está diciendo Juan Diego. Al día siguiente volvió a ir y otra vez no le hicieron, o sea, lo atendieron, pero no le creyeron, que es básicamente, pues, bueno, es un avance que lo reciban, pero si no lo creen, pues él no se siente frustrado porque no está cumpliendo o cree que no está cumpliendo con el mandato de la Virgen, aunque él está haciendo todo lo que ella le manda, porque ella le dice que vaya y hable, no le está encargando que le crea el obispo, eso es cosa que queda en la conciencia del obispo.
lo que le está encargando a Juan Diego es lo que Juan Diego está cumpliendo así al pie de la letra. Entonces, al día siguiente va otra vez Juan Diego. Juan Diego le dice, ¿sabes qué? Pues el obispo me está pidiendo una prueba para ver si realmente lo que yo digo es real. O sea, porque el obispo hasta ese momento dice, estas son las palabras de Juan Diego. No está creyendo que él es un mensajero, sino él está diciendo, pues este viene por su cuenta. No, a lo mejor no es que lo tome a mal, sino él obviamente debe de tener una prueba contundente para poderle dar credibilidad a algo verdaderamente excepcional. O sea, no es cualquier cosa lo que estaba escuchando de Juan Diego. Por eso él necesitaba ser prudente y pedir una prueba que le comprobara lo que estaba diciendo Juan Diego. Entonces, él le pide una prueba y la Virgen le dice, bien, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleve, o sea, otra vez volvió a ir y le pudo haber dicho, pues mira, ven, sube ahorita al cerro, te doy las flores. No, le dijo, ve y descansa. Y mañana otra vez vuelves a ir por tercera vez. O sea, por eso es importante esta palabra mañana, porque aquí se establece que tiene derecho a descansar después de su jornada. Así como le había dicho que ella le iba a recompensar generosamente todo su trabajo y su esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque tenía derecho a una paga digna. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso él creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Así que aquí viene exactamente dicho, te voy a pagar porque es justo que el que trabaja reciba una paga y yo soy consciente de tu cansancio y también tienes derecho al descanso. Entonces resulta que el día siguiente, cuando Juan Diego tenía que regresar por la prueba, pues es cuando su tío Juan Bernardino se enferma de muerte. Y entonces él pues dice, yo tengo un compromiso con la Virgen Santísima, pero mi tío me está pidiendo en su lecho de muerte que vaya a traerle un sacerdote, entonces voy a ir. O sea, Juan Diego pone como en su escala de prioridades, decir, bueno, ahorita lo urgente es mi tío porque él se va a morir y yo quiero que muera confesado. ¿Por qué? Porque lo que me importa es la salvación de mi tío. O sea, la Virgen Santísima pues está en el cielo, pero mi tío está en peligro de que pudiera morir sin los auxilios espirituales. Por lo tanto, Juan Diego cumple con una labor de caridad, es decir, tengo que hacer lo que esté en mis manos por la salvación del alma de mi tío. Por eso, aunque el tío se iba a salvar seguramente, porque me imagino que también vivió una vida de mucha santidad, ¿no? Después de su conversión. Entonces, pero él, Juan Diego, tenía que cumplir con este deber cristiano, ¿no? Entonces él va y se va por una, pues vamos a decir, como por un atajo, evitando el lugar donde había encontrado a la Virgen Santísima. Esto es un acto un poco muy tierno de Juan Diego, ¿no? Porque pues es como muy ingenuo decir, bueno, pues es la madre del Creador, es la Virgen Santísima, está en el cielo, pero él pues da por un hecho que solamente está ahí, en ese lugar donde la ha visto, ¿no? Entonces es muy tierno esta parte, ¿no? Donde él cree que puede evadir el encuentro con ella rodeando el cerro, ¿no? Pero lo más simpático es la manera en la que reacciona Juan Diego cuando se le encuentra, porque obviamente lo tomó totalmente fuera de lugar. Él no la quería ver en ese momento. Iba a cumplir con su deber con ella porque tenía un compromiso, pero su prioridad era el llevarle a un sacerdote, ¿no? A su tío. Entonces él pensó, y eso viene descrito en el Nicarmo Pogua, si me voy derecho, no sea que me vaya a ver la señora, y en todo caso me detenga para que llevase la señal al prelado. Entonces dice, necesito ir primero por el sacerdote porque mi tío lo está esperando, ¿no? Rodea el cerro y del otro lado pues se encuentra a la Virgen, ¿no? Entonces él, pues al verse descubierto, pues obviamente le dio vergüenza, no supo qué decir y ella le dice, bueno, ¿qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? Como siendo, pues como una madre, ¿no? Que le dice, pues aquí estoy. Y Juan Diego, de una manera muy tierna, pues le responde, niña mía, la más pequeña de mis hijas. Es como la manera en la que él, pues como él lo escucha de ella, pues él le contestó igual, porque yo creo que no supo qué decirle. Pero para él sí era una frase muy tierna, muy llena de amor, que además es muy propio del lenguaje
náhuatl y de la cultura náhuatl esa parte de las palabras de ternura, ¿no? Pues nosotros lo heredamos, ¿no? En nuestra cultura como mexicanos, que no es común en otros pueblos hispanoamericanos, ni menos en el español, pero en México sabemos que somos muy dados a hablar con diminutivos y a tratar de ser pues muy arropadores, ¿no? Muy tiernos con nuestras palabras. Entonces él le dice, la más pequeña de mis hijas, señora, le dice, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora? O sea, incluso le menciona cómo él literalmente le mencionó cómo está tu cuerpecito, es decir, cómo estás de salud. Es una forma en la que él obviamente se topó de una manera que no se lo esperaba y no supo qué decirle, ¿no? Entonces hasta esa parte es como simpática de la reacción espontánea de Juan Diego. O sea, en esta narración aquí se ve que fue algo que él no se esperaba, ¿no? Y ya le dijo, pues mira, voy, en ningún momento le mintió, le dijo, voy por un sacerdote porque mi tío está enfermo, etcétera. Pero en cuanto regrese, pues aquí estoy, o sea, voy a cumplir con tu labor, nada más déjame ir a hacer esto. Entonces, pues yo me imagino que la Virgen lo escuchaba, llena de amor y de ternura, y ahí es donde viene ya, pues como este acto completo y pleno de amor de la Virgen, en la cual ella le dice las palabras que están grabadas incluso al pie de en la Basílica de Guadalupe, pues donde se muestra el ayate, y le dice, oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. Ella le está llenando de seguridad y de tranquilidad en ese momento de tribulación que estaba cruzando Juan Diego. Y ahí es donde viene esta parte que es fundamental. No estoy yo aquí que soy tu madre, es decir, le está diciendo dos cosas fundamentales. Estoy aquí, como me estás viendo, y soy tu madre. Son dos cosas fundamentales. No estás bajo mi sombra, y esto es algo que es simbólico, pero también se puede entender como algo literal. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en la imagen del ayate, que es como seguramente la vio Juan Diego, nada más que en 3 dimensiones, la Virgen está frente al sol. Es decir, al estar ella frente al sol, pues ella estaba proyectando una sombra sobre Juan Diego. Entonces era literal, pero también era figurado lo que le estaba diciendo. No estás bajo mi sombra, es decir, bajo mi protección. Ella la estaba cubriendo con su sombra real, pero además es una forma de decirle, tú estás totalmente protegido por mí. Para que alguien esté cubierto por la sombra de otra persona es porque esa persona está lo suficientemente cerca. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Estaba tan cerca que le dijo, mi sombra está cayendo sobre ti, que es una manera hermosa y poética de decirle, de mostrarle su cercanía. No soy yo tu salud, le dice la Virgen, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué significa estar en su regazo? Cuando una madre se pone en el regazo a un niño es porque se lo siente en las piernas. O sea, ya no hay forma de que esté más cerca de una madre que estar sentado en las piernas, recostado en su pecho, en su regazo. Es decir, no hay forma de que haya más cercanía entre una madre y un hijo que ponérselo en el regazo. ¿Qué más has de menester? ¿Qué más necesitas? O sea, le dijo, aquí está la plenitud, no necesitas nada más. Que no te inquiete otra cosa y ni te aflige la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella. Estás seguro que ya sanó. Y es una declaración en la cual Juan Diego le entrega plenamente su fe a las palabras de la Virgen. Le cree absolutamente, no lo pone en duda. Tan no lo pone en duda. En ese momento además se estaba curando el tío, ¿no? En ese momento que ella le estaba diciendo lo mismo. Y es muy probable que la Virgen se estuviera apareciendo a los dos en el mismo momento. A Juan Diego diciéndole está curado y al tío Juan Bernardino en ese mismo momento diciéndole, es cuando le revela el nombre, ¿no? El nombre de ella. Entonces, en ese momento quedó sellado por un hecho sobrenatural, el primero, o sea, el milagro de la salud, que todo lo que le había prometido la Virgen a Juan Diego era real. Es decir, le dio una prueba de que su poder sí era real y que sí tenía la potestad que Dios le había concedido para otorgar la salud. Es decir, sabemos que los santos, los ángeles y la Virgen Santísima pues son intercesores, pueden obtener de Dios favores extraordinarios. No los hacen ellos, obtienen de Dios, pero Dios le concede ese poder de ser la principal abogada y que cualquier cosa que la Virgen Santísima le pide a Dios, Dios se la concede. ¿Por qué? Pues porque sabe que lo que le pide ella pues son cosas buenas. Entonces aquí quedó
materializada la promesa con un hecho concreto, palpable, además en el que hubo testigos, ¿no?, de la curación sobrenatural del tío Juan Bernardino. Entonces le dice la Virgen Santísima que suba al cerro y le dijo: allá donde me viste la primera vez, ve y ahí hallarás diferentes flores, córtalas, júntalas, recógelas y enseguida baja y las traes a mi presencia. Esto es muy importante. ¿Por qué le dice que vuelva a ir ahí arriba? Porque la primera vez que se vieron, pues no había nada. Es decir, Juan Diego vio, lo narra en el Nicar Mopogua, pues que vio como flores que parecían piedras preciosas, que brillaban, que tenían pues un fulgor sobrenatural, igual que lo que escuchaba. Pero me imagino que en cuanto terminó la aparición, pues ya quedó todo llano y seco como estaba. Era el invierno, estaba todo seco y además es un terreno, si ustedes lo conocen, el Cerro del Tepeyac, pues digo, ahorita está muy, muy bonito porque está hecho para los turistas, pero atrás hay una parte que está como estaba, tal cual. Entonces es una zona semidesértica, seca, etcétera. Entonces él sabía, porque había estado ahí 2 días antes, pues que no había nada, estaba todo seco, no había flores. Entonces le dice: ve ahí y las flores que encuentres las vas a recoger. Entonces para él, en el momento que iba subiendo, quizá iba pensando, pues ¿cuáles flores? Pues si hace 2 días que subí, pues no había nada, ¿no? Pero aunque lo pudiera pensar, no lo dudó y obedeció. Es importante, le da órdenes precisas: córtalas, júntalas, recógelas, baja conmigo y las traes a mi presencia. Porque le pude haber dicho, pues recógelas y llévaselas al obispo, porque solamente las flores eran prueba suficiente de lo sobrenatural, porque ni se daban ahí y no se daban tampoco en esa época. Solamente con haberle llevado las flores era la prueba, porque Juan Diego no tenía forma de haberlas conseguido de otra manera. Pero le dijo: no, tienes que traérmelas. Entonces fue Juan Diego, obedeció exactamente tal cual, las cortó, las juntó y las echó en su manto y bajó y se las trajo a la señora. Esto es muy importante porque dice en la narración: hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Esta fue la misiva, o sea, la carta que le manda, ya ahora sí, material, como prueba que pedía el obispo. Pero es muy importante porque la narración dice que la Virgen acomodó las flores, las acomodó en el regazo. ¿Qué significa esto? Por eso digo, no hay palabras ociosas. A lo mejor para usted y para mí y para la gente que haga favor de vernos, pues no tiene mayor significado que las haya acomodado. Pues Juan Diego las cortó y se las puso como sea, ¿no? Al final de cuentas. El hecho de que las haya acomodado era una tradición indígena muy importante que las mujeres hacían, que era un acto muy femenino de las mujeres de acomodar las flores. Esto tiene un significado profundo que no lo entendía, a lo mejor no lo entendió el obispo y los otros frailes, pero sí un indígena. Cuando Juan Diego transmitiera este mensaje, los indígenas iban a entender qué significado tenía el que la Virgen hubiera acomodado las flores, las tocó y las acomodó. Entonces le dice: le dirás en mi nombre que vea en ellas, en estas flores, mi voluntad y que él tiene que cumplirla. O sea, ya no le dice, ya no puedes dudar porque aquí está la prueba que tú estabas pidiendo. Y le remarca esto que es fundamental: tú eres mi embajador muy digno de confianza. ¿Esto qué significa? Que le da a Juan Diego, el más pequeño de sus hijos, como se lo dijo en todas las ocasiones que se vieron, que él era absolutamente digno y que era su embajador, es decir, el cargo más alto, como el del primer ministro, porque está representando al presidente, bueno, en este caso al gobernante, ¿no? Que es la Virgen, que ya le dijo: yo quiero tener mi sede en este lugar, etcétera, etcétera, lo que ya vimos al principio. Entonces va Juan Diego a cumplir con esta orden ya como embajador designado directamente por la Virgen, que lo había sido, pero ahora, por si había alguna duda, se lo remarca. Cuando menos así viene en el Nicar Mopogua, que es la narración literal de lo que Juan Diego le contó a Antonio Valeriano. Pero le dice otra cosa: rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo, dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrito, que fuiste a cortar flores y todo lo que viste y admiraste, para que puedas inducir al prelado, es decir, convencerlo de que te dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. Entonces ya pues él iba contento
y muy seguro porque ahora sí ya traía las pruebas que le había pedido el obispo. Iba apretando obviamente su ayate para que no se le fuera a caer. Cuando llega al palacio, salieron al encuentro el mayordomo y otros criados del obispo y les dijo pues que necesitaba verlo, pero ninguno de ellos le quiso, pues ahí lo volvieron a decir, ay, otra vez viene ¿no? Pero como vieron que traía algo, pues obviamente les llamó la atención, dijo que querían ver qué traía, entonces quisieron, por curiosidad, asomarse, pero él no los dejó, aunque como eran muchas flores, algunas se asomaban. Entonces en la narración dice que cuando ellos quisieron tomar con sus manos las flores, estas como que se desvanecían, como que de estar en 3 dimensiones, de repente parecía que estuvieran bordadas en la tela. Es decir, pasaban de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Entonces esto los impresionaba porque era algo obviamente que no habían visto. Y si nosotros en el siglo XXI lo viéramos, pues nos impresionaría igual. Porque con toda la tecnología que tenemos, pues yo no conozco a alguien que tenga la capacidad de hacer eso. En un video sí, porque hay efectos especiales, pero en persona, alguien que pueda tomar una flor y convertirla de 3 dimensiones en un bordado y luego que vuelva a aparecer, pues eso no se puede hacer. Entonces ellos quedaron tan impresionados que fueron con el obispo a decirle, oiga, acabamos de ver esto, este indio trae unas flores, pues no creo que hayan usado esa palabra, pero para que la gente lo entienda, pues unas flores mágicas que se desvanecen en el momento que las queremos tocar, pero están ahí, o sea, las vimos, las olimos, pero no las pudimos tocar, se convierten como en bordado y luego regresan. O sea, eso para el obispo pues ya fue como una señal de que algo muy grande estaba pasando. Después de esperar un rato, le dieron paso a que entrara con el obispo y en ese momento pues él despliega ante el obispo, le dijo, esta es la prueba que tú pediste, estas rosas de Castilla son la prueba que tú pediste. En ese momento, cuando ellos ven las rosas de Castilla, para empezar, pues fue una impresión porque no se daban en esta tierra y si se hubieran dado, pues tampoco se daban en esa época del año. Entonces, pues fue un doble acontecimiento sobrenatural, incluso antes de ver estampada la imagen de la Virgen en el ayate. O sea, solamente esas flores hubieran sido suficiente para convencerlos. Pero repito lo que dije al principio, aquí se completa esta parte de flor y canto. Las flores y el canto fueron las señales que abrieron y cerraron, digamos, esta narración, esta descripción, este acontecimiento histórico, para que los indígenas, que sí entendían lo que era flor y canto, supieran que era algo divino, que era algo real, verdadero, de lo cual no podía dudarse. Era una verdad absoluta. Entonces le dijo Juan Diego, Señor, le dijo Juan Diego al obispo, Señor, hice lo que me ordenaste que fuera a decir a mi ama, la Señora del Cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Ella condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que me pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte, le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrito, donde antes yo la viera, a que fuese a cortar varias rosas de Castilla. En ese momento, cuando ellos escucharon rosas de Castilla, hay que entender otra cosa, que el obispo, hasta donde yo tengo entendido, pues no hablaba náhuatl, y Juan Diego, pues me imagino que no hablaba castellano, porque además la narración, todo el diálogo, la Virgen Santísima le habló en náhuatl a Juan Diego. Entonces, cosas que iba diciendo Juan Diego se las tenían que traducir al obispo, pero, pues, por ejemplo, la palabra Castilla, yo creo que él la entendió, y entonces ahí el traductor le dijo, rosas de Castilla, o sea, dijo, sí, habré entendido bien. Eso yo creo que para el obispo inmediatamente le dio a entender que ya ahí había una señal sobrenatural. Después me fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo. ¿Eso qué significa? Que las tomó, las acomodó lo que había dicho, porque esto es un símbolo indígena muy importante, y las volvió a poner en su regazo para que te las trajera y a ti en persona te las diera. Aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar en que se den flores, porque solo hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales. Él lo conocía perfecto, pues porque era toda su vida había pasado por ahí. Ahí había visto a la Virgen, estaba consciente de que eso no podía darse ahí, por eso sabía que eso era un milagro, era un hecho sobrenatural.
Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo miré que estaba en el paraíso donde había juntas todas las varias y exquisitas rosas de Castilla brillantes de rocío que luego fui a cortar. Ella me dijo por qué te las había de entregar y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje, flor y canto. Élas aquí recíbelas y es en el momento que despliega su manto, que él pensaba que traía solamente las flores. Y pues cayeron las flores y en ese momento pues ellos quedaron sorprendidos por ver las rosas y parece, según eso ya se ha concluido con los estudios científicos, que en ese momento la Virgen todavía no estaba ahí, sino que se apareció de golpe, es decir, no es que viniera ya impresa en el momento que despliega, sino en el momento que despliega su manto, caen las flores y en ese momento la imagen se materializa en el manto para que todos lo vieran. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, de un médico y experto, un ingeniero en óptica de apellido Totzmann, que me parece que es peruano, estudió el iris de la imagen de la Virgen y ahí es donde él encontró las figuras que estuvieron presentes en el momento de este milagro. Pero dentro de esas figuras está Juan Diego, se ve Juan Diego. Entonces dicen, pues ¿cómo se va a ver Juan Diego si eran los ojos de la Virgen y se supone que ella estaba en el pecho de Juan Diego? Entonces la conclusión que dice es que pues aparece, es como un flashazo donde la Virgen ve la imagen y luego se estampa. Los ve de frente y luego se estampa. Es decir, ella misma está viendo el ayate sin su imagen y luego ella va y se plasma ahí en la imagen. Esto es muy importante porque estamos hablando de un documento oficial, como yo he llegado a la conclusión, que es el Nican Mopogua, que es la narración de este acontecimiento. Para que un documento oficial tenga validez, necesita tener pues, sellos y firmas, porque si no, pues no vale, no tiene ninguna validez. ¿Quiénes lo firman? Pues los testigos, los que estuvieron presentes, los involucrados. En todas las actas de independencia, la de Estados Unidos, la de México y en cualquier parte del mundo donde ha habido una independencia, quienes firman el acta de la independencia pues son los testigos, los que hicieron o los que estuvieron presentes y dan fe de que lo que se cuenta ahí pues es real. Y aquí en el Nican Mopogua pasó exactamente lo mismo, pero aquí el Nican Mopogua pues va firmado por una persona que es Antonio Valeriano, que es el que le escribe. Va tomando las palabras de Juan Diego, que es el otro protagonista. Pero ¿dónde se encuentra la firma real de los protagonistas? La firma de Dios, de la Virgen y de los que estuvieron presentes para hacer legal este documento. Pues en el mismo ayate, precisamente ahí está presente la firma, la rúbrica de Dios es la imagen milagrosa del ayate. Es donde Dios da su impronta y pone su sello personal. Al estar la imagen de la Virgen presente, es ella misma la que está firmando con su imagen que todo lo que se narró es real, pero además en los ojos de la Virgen están las imágenes de los testigos presenciales de que este acontecimiento fue real. Ahí es donde está la firma, digamos, de todos con su imagen. Nosotros pues no podemos firmar con imágenes. Cuando hay un acontecimiento importante, ¿cómo comprobamos que estuvimos ahí? Pues con una fotografía. Esto es básicamente lo mismo. Tiene el valor jurídico de una fotografía donde se están mostrando que las personas que estuvieron presentes en este acontecimiento dan fe de ello y quedaron además por retratadas en la imagen. Ahí es donde le da un valor legal Dios, un respaldo real al ayate y a este acontecimiento y a nuestra acta de constitución de nación, que es el Nican Mopogua, que es la narración donde se quedan asentadas los derechos, obligaciones, quién nos gobierna, a través de qué medios, quién ejerce el poder, quiénes son sus representantes, etcétera, etcétera. O sea, cubriendo las necesidades básicas de trabajo, descanso, paga, aliviar las penurias, la miseria, dar salud, aliviar también las angustias, en fin, todo lo que engloba todos los derechos que nos vino a regalar y a otorgar la Virgen a través de su aparición, que quedó narrada en el documento. Y pues aquí después viene pues el resto, ¿no? De que pues el obispo se convenció, que lloró mucho porque le dolió haber dudado, que fueron obviamente a construir, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí quedó asentado que esto es un documento legal que viene certificado
con la firma de Dios, con la estampa, la impronta de Dios, el sello del cielo, la imagen de la Virgen, la imagen de los testigos además, y que después dieron fe de viva voz los que fueron protagonistas de este milagro sobrenatural. Esto es muy importante porque el Papa, si no mal recuerdo, creo que fue León XIII, dijo, y además es correcto, que Dios no hizo nada parecido con ninguna otra nación en el mundo. Él hablaba específicamente de la aparición de la Virgen y de lo que trajo como consecuencia, pero con ninguna otra nación del mundo pues vino directamente a redactar una constitución, un acta de independencia y a otorgarnos directamente las leyes y derechos que nos rigen, como sí lo hizo en esta nación, con esta nación. Aquí está el documento que lo comprueba y por eso se confirma, efectivamente no ha hecho nada parecido con ninguna otra nación. Nosotros como mexicanos pues debemos de sentir muy privilegiados, pero también muy comprometidos con lo que vino a enseñarnos, lo que nos da todos los días la Virgen Santísima, ese amor, esa protección, el colocarnos en su regazo, el cubrirnos con su sombra, todo ese amor, beneficio, auxilio, defensa, importantísimo esa parte, la defensa que es la Virgen Santísima, ¿ante quién? Pues ante Dios. ¿En qué sentido? Cuando nosotros necesitamos una abogada, una intercesora, pues es ella la que la que va a defender nuestra causa siempre y cuando no se oponga a nuestra salvación. Y también, por último, no quiero dejar pasar, yo sé que en estos tiempos tan convulsos que vivimos en nuestro país, después de que se legalizó el aborto, porque además la Virgen Santísima con su aparición vino a abolir los sacrificios humanos que todavía estaban en algunas regiones en práctica, los abolió como tal Hernán Cortés, ¿no? Cuando él la conquista, pero se seguían practicando de todos modos, o sea, él oficialmente los suspende, pero pues en otras partes se seguían haciendo. Quien los vino realmente a erradicar totalmente pues fue la aparición milagrosa de la Santísima Virgen, porque provocó la conversión en masa de millones de indígenas que no habían podido ni ser catequizados ni convertirse tampoco porque no habían entendido la fe. Cuando ellos ven ese ayate que para ellos es pues un símbolo que ellos entendían con su cosmovisión, es un códice que ellos entienden a la perfección, ellos inmediatamente reconocen en los símbolos que ella es la Madre de Dios, que viene embarazada, que está eclipsando al sol, que está parada sobre la luna, o sea, todos los símbolos que después los mismos indígenas le explicaron a los evangelizadores lo que significaba y ellos entendieron la maravilla que era como códice la imagen de Santa María de Guadalupe. Pero ahora, pues yo sé que hay quienes dicen como una forma, lo entiendo así o quiero entenderlo así, de tratar de reprender nuestra indiferencia ante la Virgen Santísima, nuestra falta de amor, nuestra falta de coherencia, ¿no? y de reciprocidad con ese amor que nos da todos los días. Hay quienes dicen que la Virgen en apariciones privadas o en revelaciones privadas, lo cual pues hay que tener muchísimo cuidado porque lo más probable es que sean falsas, que ha revelado supuestamente que ella se va a ir, que va a desaparecer del ayate, que se va a borrar su imagen. ¿Cuál es la conclusión a la que yo llego ante esta afirmación que me parece muy temeraria? Pues que es falso, y le voy a decir por qué. Porque ahí está puesta la firma de Dios y la impronta de Dios, y Dios no se desdice de sus palabras. Dios no cambia de parecer ni su voluntad se puede mover, porque si cambiara, pues ya no sería Dios. Dios es perfecto en sus actos y no puede cambiar una decisión que él ha tomado. Y él tomó la decisión de que esta nación la fundara la Virgen Santísima, en la cual iba a gobernar. Para ello pidió una sede, redactó una constitución, declaró una independencia y le entregó la rienda del poder para que ella lo gobernara. Dios no le iba a quitar la tierra que le entregó, no le iba a quitar a la tierra la gobernante que le dio, y no se iba a desdecir, es decir, no iba a borrar su firma, la firma que nos dio, que está ahí, que va a estar para la eternidad. Ese es el pacto que Dios firmó con el pueblo de México y a todos los que lo adopten, es decir, ahí lo dijo al principio, esa concesión de la ciudadanía, no solamente a los nativos de México, a cualquier ciudadano que habite esta tierra, es decir, que venga a vivir aquí, o a cualquier otro fuera de México, aunque nunca venga ni viva aquí, simplemente que ame a la Virgen tanto como los nativos o los residentes de esta tierra, a todos va a cubrir con los mismos beneficios. Entonces Dios no se va a desdecir, no se va a echar para atrás, no va a romper su palabra porque Él la dio y su palabra es eterna.